19, versículo 5. Mateo 19, versículo 5 y versículo 6. Dice la palabra del Señor, y dijo: por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Pueden tomar asiento. Bueno, seguramente usted se preguntará, ¿pero qué tiene que ver este pasaje con el Día del Pastor? Bueno, pues un poco, ¿verdad? Sí tiene que ver con el Día del Pastor. ¿Sí? Primeramente, el pastor tiene esposa, ¿verdad? Como fue instituido por Dios para cada ser humano, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, hermanos, en muchas congregaciones, ¿verdad? Ustedes saben, yo he viajado, yo no soy de aquí. Entonces, en muchas congregaciones sucede que la congregación honra a su pastor, pero hace a un lado a la esposa. Y esto es algo que principalmente se nota en días de fiesta, en días de celebración, cuando la hermana, la esposa del pastor, es excluida muchas veces por la congregación, ¿verdad? Cuando se celebra un aniversario de la iglesia, damos un reconocimiento a nuestro pastor. Cuando es día del pastor, pasamos al pastor y reconocemos su labor, su trabajo, su entrega, su perseverancia, el ánimo que nos da. Pero dice el dicho mexicano, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, ¿verdad? Y el pastor nos anima, pero ¿quién lo anima a él cuando está desanimado? Bueno, el Señor, pero también la mujer que Dios le ha dado, ¿verdad? Acabamos de regresar de Ciudad Juárez, les sacamos diciendo, y vimos en algunas congregaciones esta realidad. La esposa del pastor se siente excluida, se siente marginada, ¿verdad? Muchas veces, no en todas, ¿verdad? También hay en otras congregaciones donde se le da la honra al pastor y también se le da la honra a la esposa. También hay otras congregaciones donde pasa lo contrario, donde la esposa también se siente jefa, ¿verdad? Y quiere que la congregación le sirva. También ese es otro extremo en el que no debemos caer, ¿verdad? Entonces, hermanos, el que no honra a la esposa, no honra al hombre que escogió a esa mujer. Y más aún, si entendemos que Dios es quien ha elegido a la esposa del pastor, si entendemos que el pastor buscó la voluntad de Dios antes de contraer matrimonio, entonces quien no honra a la mujer del pastor, no honra al Dios que le entregó a esa mujer, ¿verdad? Entonces, primer punto, honre, hermano, a su pastor, honre también a la esposa de su pastor. Ella también ora por ustedes, ella también ejerce enseñanza, ella también da consejería, ella también batalla hombro con el esposo que Dios ha llamado. Vamos a pasar ahora a 1 de Timoteo 5:17. Vamos a leer hasta el 19, 1 de Timoteo 5, 17 al 19.
Dice la palabra de Dios: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, especialmente los que trabajan arduamente en la palabra y en la enseñanza, porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Además, el obrero es digno de su salario. No admitas acusación contra un anciano, a no ser que haya 2 o 3 testigos. Entonces, sabemos en la palabra de Dios, el oficio de pastor se le llama de 3 maneras distintas, ¿verdad? Se le llama pastor, se le llama obispo y se le llama también anciano, ¿verdad? Entonces, en este pasaje de Timoteo, cuando Pablo habla de los ancianos, no se refiere a la edad, se refiere al que ejerce este cargo en la iglesia, ¿verdad? Lo dice que dirigen bien o que gobiernan bien. Se refiere a las personas que han recibido el llamado de Dios para fungir como ancianos, como obispos o como pastores del pueblo de Dios, ¿verdad? Y cada uno de estos nombres hace referencia a diferentes facetas del ministerio pastoral. Muchas veces hay hermanos que dicen: bueno, es que los pastores predican a su conveniencia. Bueno, aquí no está hablando un pastor, está hablando un misionero y le dice al pueblo de Dios, ¿verdad? Honren a sus ancianos. Y dice: y a los que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Dicen los estudiosos que aquí la palabra honor se refiere a la paga, ¿verdad? Al salario que un pastor recibe por pastorear, ¿verdad? Entonces, pero la palabra de Dios nos enseña pues que la iglesia a su pastor debe darle un honor, ¿verdad? Y principalmente si este pastor hace su trabajo de una manera buena, dice: a los que dirigen bien, a los que gobiernan bien, tiene un reconocimiento. Si es verdad que Dios lo ha elegido, pero la iglesia nota sus capacidades, ¿sí? Aquí ahorita están presentes con nosotros 2 pastores, ¿verdad? El hermano Raúl, el hermano Noé, y además probablemente haya otro hermano aquí que tenga el llamamiento pastoral, que próximamente comience a prepararse, a estudiar, se meta a un seminario, después sea ordenado por una congregación y comience a ejercer, ¿sí? Entonces, para ellos es dirigida esta palabra, pero esta palabra va más bien dirigida a la iglesia, ¿verdad? ¿Qué debe hacer con sus pastores, verdad? Hónrelos, sean tenidos por dignos de doble honor, un honor más alto, ¿verdad? Dice: principalmente los que trabajan arduamente en la predicación y en la enseñanza. Las iglesias del Nuevo Testamento eran iglesias grandes. Vemos en el libro de los Hechos que en una sola ocasión se convirtieron 3,000 y después se siguen convirtiendo más personas, se siguen bautizando más. Entonces eran iglesias también que tenían pastores. No tenían un pastor, tenían varios pastores, ¿verdad? Y hoy en día hay iglesias grandes que también tienen varios pastores y tienen su pastor de jóvenes y tienen pastor para nuevos creyentes y tienen pastor de adoración y tienen el pastor que predica o el pastor principal que le llaman. Entonces las iglesias tenían varios pastores, por eso dice aquí: principalmente los que se dedican a la predicación y a la enseñanza. Hay otros pastores que se dedicaban a la visitación, a la consejería, ¿sí? A diferentes áreas del ministerio. Entonces dice: denle doble honor a los pastores
que gobiernan bien, principalmente a los que predican y enseñan, que es la función más importante del ministerio, compartir la palabra, enseñar la palabra para que el pueblo de Dios esté listo, esté preparado para hacer la obra del ministerio. Entonces, el versículo 18 nos dice, la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y además el obrero es digno de su salario, ¿sí? Se nos habla, pues, de un salario, y de un salario que sea digno, ¿verdad? A veces hay iglesias que quieren mantener al pastor pobre para que sea humilde, ¿verdad? ¿Y por qué le vamos a pagar tanto si nada más lo único que hace es predicar el domingo? No es cierto, el trabajo pastoral es mucho más grande, mucho más pesado que solamente el domingo. El trabajo pastoral no tiene un horario, ¿verdad? Mientras que usted sale de su trabajo a las 2 ya no me hablen de trabajo, estoy en mi casa con mi familia. Al pastor, si le hablan a las 3 de la mañana porque se murió alguien, pues tiene que ir a llevarle consuelo a la familia. Si al pastor le hablan a cualquier hora, él está ahí para su congregación, ¿verdad? Entonces hay que buscarle una compensación digna también, ¿verdad? Ni demasiado, pero tampoco, ¿verdad? Entonces, esto es algo bíblico, el obrero es digno de su salario, ¿sí? Y 19, no admitas acusación contra un anciano a no ser que haya 2 o 3 testigos, ¿verdad? En el mundo hay chismes, hay difamaciones, y tristemente la iglesia está en el mundo. Y también dentro de la iglesia muchas veces hay chisme, hay difamación. Y dice la palabra de Dios, no admitas acusación contra el anciano, a no ser que haya 2 o 3 testigos, ¿verdad? Y eso es para admitir la acusación. Todavía hay que probarla, ¿verdad? Entonces, hermano, si alguien llega y le dice algo malo de su pastor, pues no le crea si no trae testigos, ¿verdad? Y de preferencia que no sean de la misma familia, porque la familia se puede poner de acuerdo para difamar a alguien, ¿verdad? La familia puede ponerse de acuerdo, principalmente la pareja, ¿verdad? Decimos ahorita, la pareja es una sola carne, entonces si es una pareja todavía falta otro testigo para que se cumpla el 2 o 3 testigos, porque la pareja es una sola carne. Entonces, usted no admita que alguien le hable mal de su pastor si no trae pruebas, si no hay testigos, ¿verdad? Y eso solamente para darle el beneficio de la duda a esta acusación, ¿verdad? Todavía hace falta que la acusación se demuestre, como en todos los casos, ¿verdad? Darle también la oportunidad de que se explique, ¿verdad? De que se defienda, ¿verdad? Y ver las pruebas, ¿verdad? La palabra de Dios también nos advierte que hay lobos disfrazados de ovejas, ¿verdad? Y puede estar acá enfrente en el púlpito, pero también puede estar allá sentado, abajo. Entonces, hay que usar el discernimiento que Dios da, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar ahora a 1 de Pedro 5, del 2 al 4. Entonces, la primera parte de este mensaje pues iba dirigida a la congregación. Ahora esto es lo que la palabra de Dios habla a los pastores. Ya dijimos, tenemos 2 aquí y probablemente algunos pastores en potencia o a futuro, ¿verdad? Algunos de nuestros jóvenes tal vez Dios lo llame para esa, o algunos de nuestros niños incluso, ¿verdad? Entonces, si Dios los llama para este ministerio, esto es lo que la palabra de Dios les dice a ustedes. 1 de Pedro 5, versículo del 2 al 4 dice de la siguiente manera:
Apacienten el rebaño de Dios que está a su cargo, cuidándolo no por fuerza, sino de buena voluntad, según Dios, no por ganancias deshonestas, sino de corazón, no como teniendo señorío sobre los que están a su cargo, sino como ejemplos para el rebaño. Y al aparecer el príncipe de los pastores, recibirán la incorruptible corona de gloria. ¿Verdad? Entonces, Dios ha llamado a diferentes cristianos para ejercer, ¿verdad?, como pastores. Y es un privilegio, ¿verdad? Dios los llamó, Dios los escogió, es un privilegio, es una responsabilidad también. Y les dice, apacienten la grey de Dios. Hay quienes quieren ser pastores para regañar. Hay quienes quieren ser pastores para que me sirvan. O hay quienes quieren ser pastores porque no son buenos en otra cosa y entonces de alguna manera me tengo que ganar la vida y dicen, pues de pastor, ¿verdad? Pero Dios llamó a los pastores para que apacienten la grey de Dios, no para que la maltraten, no para que la golpeen, no para que la regañen, ¿verdad? Ni para servirse de ella. Alguien dijo en una ocasión, bueno, las ovejas sirven para dos cosas, para reproducirse y para quitarles la lana. Y dice, y ustedes no se quieren reproducir, bueno, es su problema, pero cáiganse con la lana, ¿verdad? No, Dios no ha llamado a los pastores para eso, Dios los llamó para que apacienten la grey de Dios, ¿sí? Para que apacienten al rebaño, ¿verdad? Como dice el Salmo 23, me lleva a las aguas de reposo, ¿sí? Lo dice refiriéndose a Dios, ¿verdad? Pero el pastor es un siervo de Dios, ¿verdad? Y Dios actúa por medio de sus pastores, Dios apacienta a su rebaño por medio de los pastores. Uno de los títulos de Jesucristo es el príncipe de los pastores, ¿verdad? Entonces dice, apacienten el rebaño de Dios que está a su cargo, ¿sí?, cuidándolo, no por fuerza, sino de buena voluntad. Entonces, hagan su ministerio de buena voluntad, ¿sí? No porque pues es mi deber, es mi obligación, lo tengo que hacer, ¿verdad? Sino háganlo de buena voluntad, háganlo con ánimo pronto, dice la versión del 60. Y no por ganancias deshonestas, sino de corazón, ¿verdad? Y creo que el pastor que tenemos lo hace de corazón, ¿verdad? Ustedes pueden dar testimonio de que el pastor ama a Dios, ama al ministerio y los ama a cada uno de ustedes, ¿verdad? Tanto nuestro hermano Noé como nuestra hermana Marisa están siempre al pendientes de las necesidades de ustedes, ¿verdad? De quién está enfermo, de quién está sin trabajo, de quién ha perdido a un familiar, ¿verdad? De quién necesita consejería, ¿verdad? Hacen su trabajo con todo amor. Nosotros que estamos más cerca de él, que somos familia, Bambi, Lluvia y su servidor, pues podemos ver el corazón que tienen para hacer la obra de Dios. Y dice, número 2, no como teniendo señorío sobre los que están a su cargo, ¿verdad? Aquí se hace lo que yo digo, tienen que obedecer. No como alguien que es jefe, que es gobernante, ¿verdad? Sino dice, siendo ejemplo, ¿verdad? Entonces, los pastores nos muestran la voluntad de Dios con su palabra, con su predicación, pero también con el ejemplo que nos dan, con el ejemplo que nos ponen. ¿Sí? Y la palabra de Dios hace aquí una promesa. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, les decía, un título de Jesucristo es el príncipe de los pastores. Hay creyentes que dicen, mi pastor es Cristo, ¿verdad? Y con esto es algo correcto, Cristo es nuestro pastor. Pero
usan mal esta frase, ¿sí? Para despreciar a los pastores que Dios ha puesto, ¿verdad? Usan esta frase de mala manera para decir que solamente al Señor me sujeto, no me sujeto a ningún hombre, y dejan de reconocer ese llamado que Dios ha dado, ¿verdad? Sí, Cristo es el buen pastor, pero también Cristo es el príncipe de los pastores. Tiene otros pastores que Él ha levantado, que Él ha capacitado y que Él los ha puesto al frente de una congregación, ¿verdad? Y quien no honra al pastor que Dios puso, no honra al Dios que puso a ese pastor. Entonces, Cristo es el príncipe de los pastores y Él hace una promesa, ¿verdad? Si ustedes apacientan la grey de Dios, siendo ejemplo para el rebaño, van a recibir una promesa, una corona, de parte del príncipe de los pastores, ¿verdad? Alguien ha dicho en varias ocasiones para varias cosas, ¿no? A la madre no solamente se le celebra en su día, hay que respetarla siempre, ¿verdad? De la misma manera, al pastor no solamente, un día del pastor, donde le honramos, ¿verdad? Siempre usted debe de orar por su pastor, ser respetuoso de él. ¿Sí? Pero aún si nosotros no lo hacemos, Cristo sí reconoce su trabajo y cuando Cristo venga va a darle una corona incorruptible a cada siervo que cumplió la voluntad de su Señor, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos.